saludar al vicegobernador de la provincia, al doctor Eduardo Mones Ruiz, que se encuentra en línea. Mones Ruiz, Juan Pablo Galeano, Jorge Poder y todo el equipo de la red, los saludamos. Buen día. Hola, buen día Juan Pablo, buen día Jorge y muy buen día a toda la audiencia. Gracias. Eduardo por atendernos. Bueno, decía un poco en el prólogo de la entrevista que tanto San Luis como la Argentina, diría salvo provincia de Buenos Aires y un par de provincias más, hasta el momento este aislamiento viene, si bien por ahí puede ser prematuro dar un resultado final, pero hasta el momento, digo, con precaución, dando buen resultado, no se ha disparado la pandemia. Bueno, mirá, los resultados de la cuarentena, en realidad los expertos establecen que se va a conocer entre el 3 y el 4 de abril, los resultados concretos. Uh-huh. Lo que sabemos hasta ahora, que son, digamos, los resultados que se vienen dando por día, es que por lo menos en algún punto está dando resultados. Y si bien ayer fue un día complejo, porque fue uno de los días que más casos tuvo la Argentina, 146, uh-huh. Yo creo que sí, indudablemente estamos viendo resultados favorables. Hemos conseguido que por lo menos no se dispare, como se ha disparado en otros países. Y lo que hay que siempre tratar de explicarle a la sociedad, o concientizar a la sociedad, es que en los países que se produjo la mayor cantidad de muertes, es precisamente porque frente a la enorme cantidad de contagios lo que colapsa es el sistema de salud. Uh-huh. Por lo tanto, ya no es que mueran tanto por coronavirus, sino por la falta de que el sistema de salud lo pueda atender correctamente. Bueno, Eduardo, lo decía el gobernador ayer en las estadísticas sobre el final de la conferencia, el tema de, por ejemplo, el porcentaje, que normalmente venía entre el 1,5 y 3% de mortalidad, y que en lugares como Italia o como España se disparó entre el 8 y el 11%, y eso habla de que no es que la enfermedad era más mala, sino que era la misma enfermedad, pero no la podían atender, no daban abasto, ¿no? Sí. Indudablemente en el mundo está entre el 2,5 y el 3%, y en Italia está en el 11,8%, y en España supera el 8%. Pero cuando vos te vas a los grupos de riesgo, es muchísimo más. Uh-huh. Porque en Italia, una de cada 3 personas contagiadas mayores de 80 años muere, y también una de cada 5 mayores de 70 años. Por lo tanto, indudablemente, eso hace pensar que es tan grande la cantidad que indudablemente el sistema de salud no los puede atender. Claro. Por lo tanto, eso es lo más importante en esta etapa. En esta etapa es aplanar la curva, lograr que los casos no se nos disparen, y que los sistemas de salud en general estén previendo esa posibilidad de atender, y en este momento estamos bien en el sistema argentino, digamos, en su conjunto. La cantidad de casos en relación a la posibilidad de atender estamos bien. Uh-huh. Ahora, no, lo que tenemos que pensar seriamente es no hay ninguna vacuna que no sea el quédate en tu casa. No hay ninguna vacuna, ninguna. Y lo único que está dando resultados precisamente es eso. ¿Por qué? Porque lo que debemos de tener es la transmisión comunitaria del virus. En un primer momento tuvimos muchísimos casos que eran importados, o el 100%. Claro, ahora, ayer fue el 50 a nivel país, el 50,6, o sea, ya prácticamente estamos mitad y mitad. Eso es lo que demuestra que, bueno, que el virus ya se transmite comunitariamente en ciertos sectores argentinos. Uh-huh. Por lo tanto, frente a eso, lo único que nos queda es tratar de que el virus no se transmita, que es precisamente quedándose en su casa.
No nos queda otra en esta etapa. Y yo creo que en eso el presidente, si bien yo sé que son decisiones difíciles y que por ahí es muy complejo y que hay sectores de la sociedad que indudablemente afecta más que a otros, el presidente cuando dijo la economía de un país luego se levanta, lo que no se levanta es cuando alguien muere, porque eso es definitivo. La Argentina ha superado muchísimas crisis económicas, también superará esta, también nos levantaremos, pero cuando nos levantemos, cuando pase la pandemia, uno quiere que todos sus seres queridos estén también. La única manera de protegerlos es que nos quedemos en casa. Vicegobernador, y con respecto a esto, ¿cómo ha visto el acatamiento en San Luis? ¿Cree que el puntano ha entendido este mensaje? No, yo creo que sí. La inmensa mayoría del pueblo puntano lo está cumpliendo. Hay un nivel de concientización muy grande. Hay que también decirlo, el ser humano es un ser social por naturaleza. O sea, de golpe se le pide que no sea más un ser social. Es un cambio cultural enorme, enorme, es muy difícil, es muy complejo, muy difícil. Sí. Pero en su conjunto, en su gran mayoría, yo creo que lo comprende. Es una minoría la que por ahí no lo comprende o no lo puede hacer. Claro. Por eso hay ciertos sectores que de alguna manera es lo que vemos en las detenciones. Pero bueno, en eso también hay que analizarlo por qué, quiénes son los motivos y demás, y por eso hay una medida que por ahí algunos criticaron o de alguna manera no comprendieron, que fue cuando el gobernador anuncia que digamos que va a haber una mirada distinta sobre, por ejemplo, el empleo público que viola la cuarentena. Claro. Pero yo quiero hacer este análisis. Hay sectores sociales que viven el día a día, que viven de changa, que viven de hacer un oficio día a día, y se quedan sin ingreso. Por ejemplo, un pintor hoy no puede trabajar porque no hay nadie que va a pintar una casa. Entonces se queda sin ingreso. Al empleo público se le pide solamente que se quede en su casa, pero su ingreso está garantizado, absolutamente. De hecho, hemos pagado anticipadamente el salario. Entonces, ves cómo hay una diferencia entre la gente que por ahí tiene que salir a pelear el día y otros sectores que tienen asegurado que solamente se les pide que se quede en su casa. Entonces, tenemos distintas obligaciones o tenemos que tener distintas miradas. Pero lo que quiero destacar es que el conjunto del pueblo puntano lo cumple. La inmensa mayoría lo cumple. Solamente tenemos el problema, como tuvimos el viernes, que frente al pago de jubilaciones, de salario y demás, se produce el aglomeramiento en los cajeros automáticos. Bueno, esto que la Nación también ve que está pasando en muchísimos lados, es lo que se está intentando solucionar ahora frente a la situación de que se va a pagar la asignación universal por hijo, que luego se va a empezar a pagar este ingreso familiar de emergencia, y bueno, eso hace que se estén pensando medidas desde la Nación para poder abrir los bancos, para ciertas y concretas operaciones, como por ejemplo que los jubilados que no tienen la tarjeta de débito puedan cobrar. Claro. Porque son todas situaciones complejas que hay que ir resolviendo en el día a día. Pero nosotros le agradecemos al pueblo puntano por la concientización y porque están cumpliendo en su enorme mayoría. Fíjese que nosotros dentro de todo, dentro de la pandemia, dentro de la situación y sabiendo que no todas van a ser buenas noticias, nosotros hace 4 días que en la provincia de San Luis no hay ningún caso confirmado. Seguramente va a haber algún caso confirmado en los próximos días, seguro, pero esto es una buena noticia, que nosotros de alguna manera tenemos que saber transmitir y eso nos da mucha fuerza.
Además, Eduardo, digo, estas decisiones que pueden parecer antipáticas y demás, claramente están enmarcadas en un contexto de excepcionalidad. Hoy por hoy todo es excepcional porque la pandemia ha sorprendido al mundo, y las medidas que se han ido tomando tienen ese carácter, digamos. Uno tiene que entender que no se trata de ser más o menos riguroso, sino de tratar de cuidarse, de quedarse en su casa es cuidarse uno mismo y cuidar al resto. Por eso digo, están todas enmarcadas en un marco de excepción, me parece. No, por supuesto, Juan Pablo. El mundo hoy vive una situación excepcional. Realmente nos ha agarrado esta pandemia y es muy complejo, pero sí, seguramente sí. Todos los analistas dicen que ya el mundo no será igual después, que va a haber muchos cambios. Y bueno, esperemos que sea lo menos posible, pero fíjate vos que ya se está de alguna manera viendo cómo rápidamente hay que adaptarse a los cambios, y esto es el proceso tecnológico también, y esto va a, de alguna manera, acelerar todo lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto, todo esto que, bueno, dentro de todo, del contexto, la provincia de San Luis se ha ido preparando tecnológicamente para estos cambios que indudablemente iban a llegar, pero que en este momento se han acelerado. Claramente, bueno, el gobernador lo ha explicado, pero un poco era también el motivo del llamado. Vamos a tener una apertura de sesiones también absolutamente excepcional en este contexto, con la presencia solo de las autoridades, del gobernador, de los jefes de bancada. Cuéntenos un poquito, Eduardo, cómo se ha preparado y, en definitiva, a la ciudadanía, de qué manera mañana se va a llevar adelante la apertura de sesiones ordinarias aquí en San Luis. Bueno, mira, los 1 de abril siempre son como una fiesta de la democracia. Se abre el recinto de sesiones del Palacio Legislativo, donde están representados todos los sectores políticos de la provincia. Y es una fiesta porque va muchísima gente, porque todos los sectores representativos están ese día presenciando la Asamblea Legislativa, la prensa. Es un momento importante. Y este 1 de abril va a ser totalmente distinto, va a ser a puertas cerradas, sin prensa, sin público. Y quiero destacar el consenso que ha habido entre todos los legisladores, poniendo obviamente lo mejor de cada uno en la comprensión de la situación. Y vamos a tener, aparte de toda la excepcionalidad que dije recién sobre las formas, digamos, que no se cumplen de alguna manera, también los legisladores han llegado a un consenso de que ese día los legisladores van a ir al Palacio Legislativo, van a firmar el libro respectivo de cada cámara de asistencia, pero al recinto solamente ingresarán los presidentes de bloque, tanto de diputados como de senadores. Que esa va a ser de alguna manera la representación del conjunto. Y el resto de los legisladores seguirán la sesión desde sus despachos. De todas maneras, una sesión muy corta, con todas las previsiones sanitarias, pidiéndole también o dispensando a los legisladores que están en grupo de riesgo para que no vayan, porque no hay que arriesgar la salud tampoco de nadie. Claro. Y el gobernador va a ir a la legislatura, va a dar por iniciadas las sesiones y luego se retirará. No va a dar el discurso o el mensaje que habitualmente se da. Es un discurso que por lo menos dura 2 horas normalmente. Sí, además es muy esperado, Eduardo, porque digo, ahí generalmente traza un poco la línea gruesa lo que va a ser su gestión, y también otorga algunos resultados del año anterior. Bueno, eso este año no va a pasar. No, porque en realidad debemos
preservar, como decía, la salud de todos, inclusive la del gobernador, claro, que está en grupo de riesgo, pero él ha querido estar presente, porque también debemos dar un mensaje al pueblo de San Luis en el sentido que las instituciones van a seguir funcionando, que la legislatura va a abrir como abre todos los primeros de abril y va a estar a disposición de lo que necesite el gobierno del pueblo de San Luis, porque por ahí es necesario hacer alguna ley, aprobar alguna ley para enfrentar la pandemia. Entonces, también es un mensaje positivo de que las instituciones van a estar funcionando. Después veremos cómo, claro, porque viste que en distintas provincias, inclusive la Cámara de Diputados de la Nación, están avanzando con el tema de la sesión virtual. Sí, la provincia de Mendoza, es la más adelantada, pero porque tiene una reforma constitucional reciente, y en esa reforma constitucional ya se previó que se pudiera sesionar de manera virtual. Bueno, nuestra constitución es de 1987, imagínate que en ese momento pensar en estas cosas todavía era medio alocado, digamos. Sí, tal cual, no. Y la Constitución de la Nación Argentina, la última reforma en 1994. También. Así que nos tendremos que ir ayornando a través de la reforma de los reglamentos de las cámaras. Para eso poder ver. Eso se puede hacer más sencillo, vicegobernador, esto de ir modificando los reglamentos. Sí, eso es más sencillo obviamente que una reforma constitucional, ¿no? No, está bien, desde luego, digo, pero... Ni siquiera necesita una ley, a eso me refiero. Exacto. Porque en realidad los reglamentos son decisiones por resoluciones de las cámaras, de cada una. Así que sí, eso es bastante. ¿Y ha podido hablar con referentes de las distintas fuerzas políticas para ver de qué manera van a instrumentar la forma de trabajar hasta que esto se normalice? Bueno, en realidad hay mucha predisposición a tratar de solucionar esta problemática por parte de todas las bancadas. Por lo tanto, yo no creo que haya mucho problema en solucionarlo si se puede. Inclusive hay hoy 2 o 3 aplicaciones específicas que están usando las legislaturas que ya han podido avanzar, que les permite sesionar y que prevé hasta los debates virtuales, que el moderador, que el presidente intervenga. La verdad que es muy interesante. Ya está desarrollado tecnológicamente esas aplicaciones para poderlas usar. Claro, así que claro. Yo creo que se va a poder hacer. Lo hemos visto, vicegobernador, con el presidente y todos los gobernadores conectados al mismo tiempo, incluso el gobernador de aquí, con diálogos fluidos. La verdad que está realmente muy avanzado en ese sentido el mundo de las comunicaciones para poder entablar, 60 personas, 50, 40 personas diálogo al mismo tiempo, y eso está, digamos, una herramienta muy útil que hay que utilizarla. Es muy útil, la verdad hay que utilizarla, y probablemente para esta circunstancia, tanto los gobernadores que no pueden viajar de sus provincias a Buenos Aires, como en este caso las legislaturas para poder sesionar. La verdad que es muy interesante y creo que indudablemente el conjunto de las legislaturas provinciales lo va a adoptar. No hay ninguna duda. Cortito sobre el final, agradeciéndole por este rato. Estamos hablando con el vicegobernador de la provincia, el doctor Eduardo Mones Ruiz. Algo recién deslizó Eduardo respecto de la predisposición, la abertura al diálogo, el consenso, en fin, palabras que tienen mucho que ver entre sí, entre oficialismo y oposición, tanto a nivel nacional, y le pregunto, como a nivel provincial también ustedes han sentido que la oposición tiene otra manera de recepcionar los anuncios y los pedidos por parte del gobierno de la provincia. ¿En el tema coronavirus lo notan? Sí, mire, concretamente a nivel de la legislatura, absolutamente. Siempre desde el primer momento, pero nosotros tuvimos una reunión cuando recién empezaba esto, una reunión con todos los presidentes de bloque ahí en la legislatura, tanto de diputados como senadores. Estuvo el presidente de la Cámara de Diputados y yo como presidente de senador. Y ahí ya en ese momento que recién empezaba la situación,
hubo muchísima predisposición y ya en ese momento habíamos decidido algunas cosas como que iba a ser a puertas cerradas y demás, cosas que no había pasado nunca. Y luego, bueno, a medida que ha ido avanzando la pandemia, se ha llegado a esta situación. Pero sí, notamos una predisposición, notamos que claramente todas las fuerzas políticas saben que esto excede y por mucho cualquier contingencia que tenga que ver con la competencia política. Esto es una lucha, una guerra que tenemos que dar todos juntos y que la vamos a dar. Estoy convencido que la vamos a dar todos juntos, tanto a nivel nacional como provincial, municipal. No hay espacio, no hay lugar para estos momentos para las disputas políticas. Así que nos sentimos el acompañamiento y sabemos que lo vamos a tener y obviamente siempre los consensos y las decisiones se tienen que tomar tanto entre el oficialismo y la oposición, y también el oficialismo tiene que ayudar a que la oposición comprenda esta situación. Así que soy muy optimista en ese sentido, absolutamente. Y en el ámbito de la legislatura, tengo que decirlo, se ha dado naturalmente y sin ningún tipo de venia. Inclusive me han llamado a mí claro. Diputados de distintas fuerzas, no solo poniéndose a disposición, sino también entendiendo la gravedad de la situación y viendo cómo se pueden ir solucionando todos los temas que tengan que ver con la legislatura, ¿no? Eduardo, como siempre, muchas gracias, muy gentil por atendernos. Bueno, estaremos atentos, obviamente, todo de manera virtual por ahora, de manera online, para seguir lo que será la apertura de las sesiones legislativas en el día de mañana. Te mandamos un abrazo, que tengas una linda jornada. Mañana a las 11 de la mañana, y creo que va a estar todo disponible para que los medios de prensa puedan tomar la transmisión todo a través de la agencia de noticias, porque sabemos que la sociedad se informa a través de ustedes y por eso pedimos eso. Muchísimas gracias a ustedes, tanto Juan Pablo como Jorge. Un abrazo, Eduardo, que tengas una buena jornada. Hasta luego.